Mis padres me engañaron para pagar el dinero de la hipoteca de su casa durante 8 años con la promesa de que sería mía, pero lo robaron para dárselo a mi hermana. Dejé de apoyarlos y les hice pagar por su error. Me llamo Lila y acabo de graduarme de la escuela secundaria. Vivo, o debería decir vivía, con mis padres, Sarah y David Mitchell, en una modesta casa de 2 pisos en Pensilvania. También está mi hermano mayor, Jake, aunque se mudó hace unos años a una ciudad cercana. Ahora tiene 25 años, es 7 años mayor que yo, y siempre ha sido el hijo estrella de la familia. Crecí viendo cómo mis padres hacían todo lo posible por darle a Jake todo lo que quería. Si mostraba el más mínimo interés por algo, ellos no dudaban en apoyarlo. ¿Hockey? Le compraron el equipo más caro. ¿Dibujo? Los mejores materiales artísticos. ¿Patineta? Una tabla personalizada. No importaba que se aburriera después de unos meses y pasara a lo siguiente. Siempre estaban dispuestos a financiar su próxima aventura. Recuerdo una Navidad en particular que se me quedó grabada. El cumpleaños de Jake es una semana antes de Navidad, y ese año, cuando cumplió 16, mis padres le compraron una computadora para videojuegos súper cara de la que no había dejado de hablar. Debió costarles una fortuna. La mañana de Navidad todo lo que recibí fue una tarjeta con un Feliz Navidad. Me dijeron que se habían quedado sin dinero. Así era siempre. Los cumpleaños de Jake eran grandes celebraciones con regalos increíbles, y yo recibía lo que quedaba en Navidad, si es que quedaba algo. Mis padres nunca se molestaron en celebrar mis cumpleaños de manera especial. Un pequeño pastel, tal vez una camiseta nueva o útiles escolares, y eso era todo. Nada de fiestas, ni celebraciones, ni detalles especiales. Por eso me sorprendió completamente cuando la semana pasada, apenas unos días después de mi graduación, me hicieron sentar en la sala. «Lila», dijo mamá, alisándose la camisa como siempre hacía cuando quería parecer relajada. «Hemos estado pensando. Pronto cumplirás 18 años, y es un momento importante. Queremos hacerte una fiesta de verdad». Casi me atraganté con mi café. «¿Una fiesta?», pregunté, segura de que había oído mal. Papá asintió, luciendo inusualmente entusiasta. «Sí, cariño. Invitaremos a toda la familia. Haremos una gran celebración». Me quedé mirándolos, intentando descifrar cuál era el truco. Mis padres no son del tipo que cambian de actitud de repente sin un motivo. Algo estaba pasando, lo sentía en mi interior. «¿Por qué ahora?», pregunté, tratando de disimular mi desconfianza. «Nunca antes quisieron hacerme una fiesta». «Bueno, te has graduado de la escuela secundaria, pronto irás a la universidad», dijo mamá, haciendo un gesto con la mano como si no tuviera importancia. «Es diferente ahora, estás convirtiéndote en una adulta». Asentí lentamente, pero algo no encajaba. Su actitud, el repentino interés por celebrar mi cumpleaños, todo era demasiado conveniente. Sin embargo, no podía señalar exactamente qué era lo que estaba mal. Durante los días siguientes, comencé a emocionarme con la idea de la fiesta. Tal vez había sido demasiado rápida en juzgar las intenciones de mis padres. Después de todo, tenía sentido. Estaba por cumplir 18 años, me había graduado con honores y pronto iría a la universidad. Quizás finalmente se habían dado cuenta de que también merecía algo de reconocimiento. Seguía sorprendiendo a mamá hablando en voz baja por teléfono sobre los preparativos. Estaba ordenando un pastel elegante en la panadería local, planeando las decoraciones y haciendo una lista de invitados. Papá también parecía más involucrado de lo habitual, limpiando el patio trasero y arreglando los muebles que llevaba meses ignorando. «¿Necesitas ayuda?», le ofrecí una tarde al encontrar a mamá en la cocina, rodeada de notas sobre la fiesta. Se sobresaltó ligeramente y rápidamente juntó unos papeles. No, cariño, queremos que sea una sorpresa. Solo disfruta de tu día especial». Me encogí de hombros y tomé una manzana del frutero. «Está bien, si tú lo dices. Por cierto, ¿Jake vendrá?» «Por supuesto que sí», respondió mamá, aunque había algo raro en su tono. «No se perdería el gran día de su hermanita». Quería creerle, pero Jake no había respondido a ninguno de mis mensajes en la última semana. Típico de Jake, siempre demasiado ocupado con su propia vida como para preocuparse por la de los demás. 2 días antes de la fiesta, bajaba las escaleras para buscar un vaso de agua cuando escuché a mis padres hablando en la cocina. Normalmente no suelo espiar conversaciones, pero algo en el tono de papá me hizo detenerme en lo alto de las escaleras. «David, ¿estás seguro de que todo será perfecto?». La voz de mamá sonaba tensa. «Ya sabes cómo es tu madre con estas cosas». Me quedé helada. ¿La abuela Eleanor iba a venir? Ella vivía en Massachusetts y casi nunca nos visitaba. La última vez que la vi fue hace casi 2 años. «Sara, esto tiene que salir bien», respondió papá con urgencia. «Mamá necesita ver que estamos haciendo un esfuerzo con Lila. Ya sabes cómo se pone con lo de cómo tratamos a los niños». Lo sé. Siempre nos echa en cara que favorecemos a Jake, y no podemos darnos el lujo de molestarla ahora. El dinero que nos dio el año pasado es lo único que nos mantiene a flote.
Si decide dejar de ayudarnos... Sus voces bajaron, pero ya había oído suficiente. Todo de repente tenía sentido. El interés repentino por mi cumpleaños, los elaborados planes para la fiesta, todo. Esto no tenía nada que ver conmigo. Era para impresionar a la abuela Eleanor. Me dejé caer en el primer escalón, con la garganta apretada por la decepción. La abuela Eleanor siempre había sido diferente a mis padres. Ella veía más allá del encanto de Jake y realmente prestaba atención a mí. Cada vez que nos visitaba solía señalar lo injusto que era el trato que mis padres me daban en comparación con él. Sabía que era adinerada, vivía en una hermosa casa histórica en Massachusetts y había ayudado a mis padres económicamente varias veces a lo largo de los años. Las piezas encajaron perfectamente. Mis padres no estaban organizando esta fiesta para celebrar mis logros o compensar años de negligencia. Lo hacían para montar un espectáculo para la abuela Eleanor, para convencerla de que eran buenos padres que trataban a sus hijos por igual. Querían asegurar su fuente de apoyo financiero. La mañana de mi cumpleaños me desperté con el sonido de voces y el tono excesivamente alegre de mi madre que flotaba desde afuera. Me asomé por la ventana de mi habitación y mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba la abuela Eleanor, bajando de su práctico Toyota Camry. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras a toda prisa, casi chocando con papá en el pasillo. En cuanto me vio, la cara de la abuela se iluminó con una calidez genuina, algo que no había visto mucho en casa últimamente. Abrió los brazos y prácticamente corrí hacia ellos. «Aquí está mi chica preciosa». Me abrazó con fuerza, oliendo a galletas recién horneadas y a ese suave jabón de lavanda que siempre usaba. «Déjame verte bien. Una graduada de secundaria ya. ¿Qué sigue para ti, cariño?» Nos movimos hacia la sala, donde mamá ya había dispuesto los muebles como si fueran de una revista de decoración. Me senté junto a la abuela en el sofá mientras mis padres se mantenían tensos en el borde de sus asientos. «Bueno», comencé, tratando de ignorar la mirada intensa de mamá. En realidad fui aceptada en varias universidades. 2 de ellas me ofrecieron un lugar. «Eso es maravilloso». La abuela me apretó la mano. «Cuéntame sobre ellas». «La Universidad Estatal me ofreció una beca completa», expliqué viendo a mis padres asentir con aprobación. «Y luego está Brighton College». Hice una pausa, sabiendo que mis padres consideraban esa opción como fuera de discusión. «Es una escuela privada muy prestigiosa, pero la matrícula cuesta unos $25,000 al año». La abuela Eleanor asintió pensativa, con una leve sonrisa en los labios. No dijo nada, pero algo en su expresión me hizo preguntarme si ya estaba planeando algo. El timbre comenzó a sonar mientras llegaban los invitados. Primero la tía Marie y el tío Bob, luego mis primos, seguidos por algunos amigos de la familia. Mamá corría de un lado a otro, haciendo de perfecta anfitriona, mientras papá se encargaba de la parrilla en el patio trasero. Sin embargo, había una ausencia notable: Jake. Intenté llamarlo 3 veces, pero siempre iba directamente al buzón de voz. Le pregunté a mamá por él y me respondió que estaba ocupado con su empresa de repuestos para automóviles, pero que definitivamente encontraría tiempo para felicitarme más tarde. La fiesta estaba en pleno apogeo a media tarde. El patio trasero estaba lleno de conversaciones de parientes, amigos de la familia y el aroma de la comida a la parrilla. Intenté disfrutar del momento, pero no podía quitarme de encima la sensación extraña que me transmitían mis padres. Se mantenían alrededor de la abuela Eleanor como satélites ansiosos, asegurándose de que su copa siempre estuviera llena y su plato nunca vacío. Estaba terminando un trozo de pastel de cumpleaños cuando la abuela Eleanor se levantó de repente, golpeando su copa con el tenedor. El murmullo se apagó de inmediato mientras todos se giraban para mirarla. «Me gustaría decir unas palabras», anunció, su voz resonando por todo el patio. «Hoy celebramos no solo el 18º cumpleaños de Lila, sino también su aceptación en la universidad». Me sonrió con calidez. «Lila, cariño, te he visto crecer y convertirte en una joven increíble. A diferencia de algunas personas», hizo una pausa significativa. «Siempre has trabajado duro y nunca has dado nada por sentado». Mis padres se removieron incómodos en sus sillas. Vi cómo mi madre destrozaba nerviosamente una servilleta de papel con los dedos. «Cuando me contaste sobre tu aceptación en el Brighton College», continuó la abuela, «pude ver cuánto deseabas ir allí, aunque pensabas que era inalcanzable». Sacó un sobre de su bolso y caminó hacia mí. «Por eso he decidido darte un regalo especial». Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había un cheque. Cuando vi la cantidad, creí que estaba viendo mal. Parpadeé y miré de nuevo. $100,000, anunció la abuela al grupo, atónitos. «Suficiente para cubrir tu matrícula en Brighton College». Hubo unos 3 segundos de completo silencio antes de que estallara el caos.
La tía Marie dejó escapar un grito que podría haber absorbido la mitad del oxígeno del patio. El tío Bob comenzó a aplaudir, y pronto todos se unieron. Mis primos lanzaban vítores y aplausos. Yo me quedé sentada, mirando el cheque a través de lágrimas que no dejaban de caer. Esto no era solo dinero, era libertad, una oportunidad, la posibilidad de asistir a la universidad de mis sueños sin hundirme en deudas. Abuela, balbuceé poniéndome de pie para abrazarla. No puedo creerlo. Gracias, gracias de verdad. Por el rabillo del ojo vi a mis padres. No estaban aplaudiendo. El rostro de mamá estaba pálido, y papá parecía como si le hubieran golpeado con un ladrillo. Murmuraban entre ellos, con las cabezas juntas, lanzando ocasionales miradas hacia el cheque en mis manos. Pasé gran parte de la tarde hablando con la abuela Eleanor. Me contó historias sobre sus días en la universidad y me dio consejos sobre la vida en el campus. Era la primera vez que alguien en mi familia parecía emocionado por mi futuro. Los invitados se fueron marchando a medida que caía la noche, dejando tras de sí platos vacíos y copas a medio llenar. La abuela decidió quedarse a pasar la noche, diciendo que estaba demasiado cansada para conducir. Le ayudé a instalarse en la habitación de invitados, agradecida por unas horas más con ella. A la mañana siguiente, tras un desayuno rápido, la abuela me abrazó con fuerza y se despidió, prometiendo llamarme pronto para ayudarme a planificar todo lo relacionado con la universidad. Me quedé viendo cómo su coche desaparecía por la calle, aún sin poder creer del todo lo que había ocurrido. No fue hasta esa misma tarde que Jake finalmente apareció. Entró sin llamar, con una expresión agria, como si hubiera estado masticando limones. Sus costosas ropas de diseñador estaban arrugadas y unas ojeras oscuras marcaban su rostro. «Feliz cumpleaños, hermanita», murmuró sin mirarme a los ojos. No hubo abrazo, ni tarjeta, ni siquiera un regalo simbólico. Fue directo a la cocina donde estaban nuestros padres, dejándome parada en el pasillo. Esa noche, la atmósfera en la mesa de la cena era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Jake se sentó frente a mí, hundido en su silla y jugando con su teléfono. Papá carraspeó varias veces antes de hablar finalmente. «Lila, cariño, necesitamos tener una conversación familiar seria», dijo, dejando su tenedor sobre la mesa. «Tu hermano está pasando por un momento difícil. Su negocio de autopartes... Bueno, las cosas no han salido como planeaba». Jake levantó la vista del teléfono con el rostro demacrado. «Los bancos me están presionando», murmuró. «Pedí unos préstamos para expandir el negocio, pero el mercado se desplomó y ahora quieren su dinero de vuelta». No pude evitar soltar una risa sarcástica. «¿De verdad? Porque tu Instagram muestra que estuviste de vacaciones en Hawái el mes pasado, con chicas diferentes en cada foto, por cierto». «No te metas en mis redes sociales», espetó Jake con el rostro enrojecido. «No es asunto tuyo». «Cálmense los dos», interrumpió papá con severidad. «Lila, esto es serio». «David, escúchame bien», dijo la abuela Eleanor con una voz fría y autoritaria que nunca antes había escuchado. «¿Cómo te atreves a tratar así a tu propia hija? ¿Crees que puedes amenazarla y salirte con la tuya?» «Mamá, no es lo que piensas», intentó explicar papá, pero la abuela no lo dejó terminar. «Oh, sé exactamente lo que es. Lila me lo contó todo. Ustedes intentaron manipularla para que entregara el dinero que yo le di. Y cuando se negó, tu respuesta fue la violencia y el encierro. ¿Realmente crees que eso es aceptable?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Pude imaginar a mis padres intercambiando miradas nerviosas. «No es así, mamá. Solo estábamos intentando ayudar a Jake», dijo papá, su voz ahora más débil. «Su negocio es importante para la familia». La abuela resopló con desprecio. «¿Ayudar a Jake? Siempre ha sido lo mismo con ustedes. Desde que eran niños, han tratado a Lila como si fuera una sombra al servicio de su hermano. Eso se acabó. No voy a permitir que sigan abusando de ella». «Mamá, por favor». La voz de mi madre sonaba casi suplicante. «Jake está desesperado. No entendemos por qué Lila tuvo que involucrarte en esto. Esto es un asunto familiar». «Y yo soy parte de esta familia», replicó la abuela, tajante. «Lila se queda conmigo. No quiero volver a escuchar ninguna amenaza hacia ella. Si intentan algo más, tengan por seguro que buscaré asesoría legal. ¿Me escucharon?» «Sí, mamá», respondió papá derrotado. «Bien, no quiero más llamadas, ni mensajes, ni presiones. Ahora, adiós». Con un movimiento firme, la abuela terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Durante unos momentos, el silencio llenó la habitación. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Nunca había visto a mi abuela tan enfadada. «Lila, cariño», dijo suavemente, tomando mis manos. «Lamento tanto que hayas tenido que pasar por esto. Aquí estás a salvo. Nadie va a obligarte a hacer nada que no quieras».
Gracias, abuela, susurré, con lágrimas en los ojos. No sabía qué más hacer. Tenía miedo de que nadie me creyera. Siempre te creeré, aseguró, abrazándome con fuerza. Ahora, vamos a resolver esto juntas. Lo primero es que necesitas descansar y reponerte. Ya hablaremos sobre el futuro mañana. Esa noche dormí en una habitación cálida, con la ventana abierta y el suave aroma de los árboles del jardín de la abuela entrando con la brisa nocturna. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, que el peso que había estado cargando se aligeraba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos no lo recorrería sola. Con mi abuela a mi lado, había recuperado algo que creía perdido, la esperanza. ¿Y qué les dijiste?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y aprensión. La abuela suspiró al otro lado de la línea. Les dije que no. Les recordé que mi apoyo financiero terminó cuando intentaron arrebatarte tu fondo universitario. No pienso dar marcha atrás en eso. Sentí una ola de alivio, pero también tristeza. Por más distantes que fueran mis padres, nunca imaginé que las cosas llegarían a ese punto. ¿Estaban muy molestos?, pregunté. Más que molestos, parecían desesperados, respondió la abuela con un tono más suave. Pero ya es hora de que enfrenten las consecuencias de sus actos. No puedo seguir rescatándolos eternamente, y tampoco tú deberías hacerlo. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Siempre había sido difícil para mí establecer límites con ellos, pero esta vez sabía que tenía razón. Ya no podía sacrificarme por los errores de los demás. Gracias, abuela, por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Cariño, tú no tienes que agradecérmelo. Tú eres la que ha demostrado fuerza y determinación. Me siento muy orgullosa de ti. Ahora, céntrate en tus estudios y en disfrutar esta nueva etapa de tu vida. Déjame preocuparme por ellos. Esa llamada fue un punto de inflexión para mí. Durante años había vivido bajo la sombra de expectativas familiares desiguales, pero ahora estaba aprendiendo a ponerme a mí misma en primer lugar. El semestre en Brighton continuó con sus altibajos. Las clases eran exigentes, pero cada día me sentía más cómoda. Me había unido al equipo del periódico del campus y estaba disfrutando la experiencia de escribir artículos sobre temas que me apasionaban. También hice nuevas amistades, personas que me aceptaban tal como era, sin las etiquetas familiares que me habían perseguido durante tanto tiempo. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje inesperado de Jake. No había tenido contacto con él desde el incidente con mis padres. El mensaje era breve, casi formal. Lila, lamento lo que pasó. Espero que estés bien. No esperaba que terminaran así las cosas. Me alegro de que hayas seguido adelante. No sabía qué responder, así que decidí no hacerlo por el momento. Había demasiadas heridas abiertas para reconciliaciones rápidas. Pero al menos era un primer paso, algo que antes habría sido impensable. Con el paso del tiempo, las llamadas y mensajes de mis padres fueron disminuyendo hasta desaparecer. Poco a poco sentí cómo la presión de años de conflicto familiar se disipaba. Ahora era libre de construir mi propia vida sin el constante peso de sus expectativas. La libertad era algo nuevo para mí, y aunque a veces sentía miedo, también sentía una inmensa gratitud. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero esta vez los enfrentaría con la certeza de que mi vida era, por fin, verdaderamente mía. Les dije que no, continuó la abuela, haciendo una pausa para mirarme directamente. Les dije que ya era hora de que ellos mismos se hicieran responsables de sus problemas, por una vez en la vida. ¿Y cómo lo tomaron?, pregunté con cautela. Como era de esperar, tu madre lloró, tu padre se enfureció, pero me mantuve firme. Les dije que esto era la consecuencia de haber malcriado a Jake durante años, ignorándote a ti en el proceso. A medida que avanzaba el semestre, recibía noticias a través de varios familiares. Papá había tomado un segundo trabajo, mamá estaba vendiendo algunas de sus joyas, y Jake, en un acto de descaro impresionante, se había comprado un nuevo iPhone mientras seguía viviendo en casa de mis padres sin pagar alquiler. Durante las vacaciones de otoño, fui a quedarme con la abuela. Pasamos tiempo juntas horneando pasteles y ella me ayudó con la investigación para mi trabajo final. Había preparado una habitación de invitados completamente equipada para mí, con un escritorio y todo lo que necesitaba para estudiar. Han llegado tus calificaciones de mitad de semestre, me mencionó una noche mientras tejía. Todas sobresalientes. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, abuela, respondí, sintiendo una calidez en mi pecho. Hesité un momento antes de hacerle una pregunta que me rondaba desde hacía tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlos dejado de apoyar? Ella dejó a un lado sus agujas de tejer y me miró con seriedad. Ni por un segundo, cariño. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Tenía razón, por supuesto. Cada vez que escuchaba sobre las dificultades financieras de mi familia, una pequeña parte de mí sentía culpa.
pero luego recordaba todos los años de favoritismo, todas esas navidades en las que solo recibía una tarjeta mientras Jake obtenía regalos caros, todas las veces que ignoraron mis logros mientras celebraban cualquier pequeño éxito de Jake. Ahora estaba prosperando en Brighton, haciendo nuevos amigos, obteniendo las mejores calificaciones y planificando un futuro que yo misma había elegido. Mientras tanto, mis padres estaban lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No era mi responsabilidad arreglar sus errores, nunca lo había sido. Por última vez, escuché que Jake estaba hablando de una nueva idea de negocio y que mis padres seguían buscando formas de financiarlo. Supongo que algunos patrones son difíciles de romper, pero yo había roto los míos gracias al regalo de mi abuela y a su confianza en mí. Había tomado el control de mi vida y por primera vez sentía que todo lo que estaba logrando era realmente mío. No podía prever todos los desafíos que vendrían, pero sabía que ahora estaba más fuerte y preparada para enfrentarlos.